Me llamo Abigail, y por un breve momento, creí que caminar por el pasillo de la boda me llevaría a una nueva y feliz vida. Soy una mujer sencilla con un hijo de 8 años, Tim, de mi matrimonio anterior. Tenía sueños como cualquiera, amor, compañía y una familia estable. Tim era escéptico acerca de los cambios, pero rápidamente se encariñó con Henry, mi nuevo esposo. Éramos pequeños, imperfectos, pero contentos. Eso fue hasta que Clara apareció en escena. La boda fue un evento grandioso, y Clara, la madre del novio, de alguna manera asumió el rol de planificadora de la boda con poderes dictatoriales. Desde el lugar y las flores hasta incluso mi vestido, tenía algo que decir sobre todo. Cuanto más microgestionaba, más me sentía como una extraña en mi propia boda. Abby, ¿no crees que deberías reconsiderar ese vestido? Es un poco sencillo para la grandeza a la que mi Henry está acostumbrado, se burló Clara mientras me probaba mi vestido de novia. En realidad, me encanta este vestido, me defendí, tratando de captar la mirada de Henry en el espejo, esperando que interviniera. Así es ella, Abby, murmuró Henry, sin mirarme a los ojos. Tiene buenas intenciones. La noche antes de la boda, mientras estábamos organizando todo, Clara reprendió al florista por la elección de las rosas. ¿No tienes algo más exótico? Estas son tan comunes como el gusto de Abby. Esta vez, no pude contenerme. Clara me miró como si fuera una mosca irritante que no podía aplastar. Mi hijo merece lo mejor, y si tú no puedes proporcionarlo, entonces alguien tiene que hacerlo, dijo. Henry estaba allí, pero no dijo nada, solo suspiró, dándome una mirada como diciendo, ¿qué podemos hacer? La gota que colmó el vaso llegó durante la recepción de la boda. Tim, nervioso pero emocionado, había preparado un pequeño discurso. Cuando se levantó para hablar, Clara susurró en voz alta, «Oh Dios, ¿de qué va a balbucear el niño?» Sentí mi rostro enrojecer de vergüenza y enojo. Miré a Henry, esperando que defendiera a nuestra nueva familia. No hizo nada mientras Tim leía nerviosamente su discurso conmovedor. Me di cuenta de que había cometido un error monumental. Ahora estaba unida a un hombre que nunca me defendería y, peor aún, a una mujer que siempre me socavaría. Esa noche, contuve las lágrimas mientras me metía en mi cama nupcial. Henry percibió mi infelicidad, pero la desestimó con un gesto de la mano. ¿Sabes cómo son las madres, Abby? Dale tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para que me menosprecie por completo? Para que finalmente defiendas a tu esposa, exigí. Henry suspiró. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Duerme, ¿vale? Mañana será un nuevo día. Sí, un nuevo día, el primero de una serie de días miserables por venir. Pero en ese entonces, no lo sabía. Me quedé allí, mirando al techo, ponderando la gravedad de los votos que acabábamos de hacer, votos que ya se sentían rotos. Después del caos de la boda, tontamente pensé que la vida se estabilizaría en una apariencia de normalidad. Henry se mudó a la casa que Tim y yo habíamos construido para nosotros mismos a lo largo de los años. Este había sido un periodo alegre, una fase de luna de miel llena de nuevos comienzos. Pero la influencia de Clara era tan invasiva como la hiedra, colándose por las grietas y asfixiando la vida de nuestra nueva familia. La primera visita ocurrió apenas una semana después de nuestra boda. Era un domingo, y yo estaba ocupada preparando una cena familiar, algo para celebrar nuestra primera semana como pareja casada. El menú era comida clásica de confort, pollo asado, puré de papas y verduras al vapor. Justo cuando estaba poniendo la mesa, Clara irrumpió en nuestra casa como un frente frío inesperado. «Oh, vaya, qué variedad tan interesante», declaró Clara como si fuera una jueza en algún tipo de programa de cocina, sus ojos recorriendo despectivamente los platos sobre la mesa. Pensé que sería agradable tener una comida casera para nuestra primera cena dominical juntos, expliqué, tratando de ocultar mi molestia. Eso puede ser a lo que estás acostumbrada,
pero Henry fue criado con gustos más sofisticados, contraatacó Clara, torciendo sus labios en una sonrisa astuta. Henry, que había estado conspicuamente callado, de repente encontró su voz. Mamá, Abby trabajó duro en esto. Disfrutemos la comida. Aunque Henry había hablado, sus palabras eran como un globo desinflado, carentes de fuerza o convicción. No podía evitar preguntarme, ¿era esto un aliado o otro observador pasivo en mi vida? Nos sentamos a cenar, pero los ojos de Clara no se perdieron nada. Comentó que el salón necesitaba un toque femenino, insinuando su insuficiencia. Criticó la forma en que Tim sostenía su tenedor, ofreciendo inscribirlo en clases de etiqueta. Cuando finalmente saqué mi tarta de manzana casera, una receta familiar transmitida por mi abuela, Clara tomó un bocado y dijo, «Oh, querida, confundiste la sal con el azúcar». El aire estaba tan cargado de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Tim se veía cada vez más incómodo, encogiéndose en su asiento como una violeta. Henry comió su comida en silencio, negándose a hacer contacto visual con nadie. Clara, ya has dicho lo que piensas. ¿Hay algo que realmente te guste de este lugar, o solo estás aquí para hacernos sentir no bienvenidos en nuestra propia casa? Finalmente estallé, incapaz de contenerme por más tiempo. Clara me miró con sorpresa fingida, como si hubiera estado ofreciendo críticas constructivas todo el tiempo. Solo estoy tratando de ayudarte a ser una mejor pareja para mi hijo. Henry suspiró y finalmente habló, aunque débilmente. Mamá, mantengamos las críticas al mínimo, ¿vale? Pero solo estoy diciendo. No, mamá, ya basta, interrumpió Henry, pero la falta de fuerza en sus palabras las hizo casi insignificantes. Clara frunció los labios y guardó silencio, pero el daño ya estaba hecho. Terminamos nuestra comida en silencio, cada bocado sabía a aserrín. Cuando Clara finalmente se fue, la casa se sintió como un campo de batalla después de una guerra, marcada y desprovista de vida. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, me preguntaba cuántas más de estas cenas familiares podría soportar. Tim, que se había retirado a su habitación justo después del postre, era la víctima silenciosa en todo esto. ¿Y Henry? Se estaba volviendo más misterioso cada día, un hombre que parecía desgarrado entre dos mundos, ninguno de los cuales estaba dispuesto a habitar completamente. Henry se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. Se pondrá mejor, Abby, ya verás. Quería creerle, pero mientras miraba a mi alrededor en mi propia casa, un lugar que una vez fue nuestro santuario pero que ahora se sentía como un territorio hostil, no podía evitar preguntarme, ¿alguna vez seríamos realmente una familia, o estábamos condenados a vivir a la sombra de una mujer que parecía empeñada en mantenernos separados? Para cuando llegó el invierno, la tensión en nuestra casa había alcanzado su punto de ebullición. Cada visita de Clara se convertía en una prueba agotadora, cada insulto cortaba más profundo que el anterior. Tim se había vuelto cada vez más retraído, e incluso Henry parecía darse cuenta de que las cosas se estaban desmoronando. Pero en lugar de enfrentarse a su madre, sugirió que yo hiciera un mayor esfuerzo por llevarme bien con ella. No sé cuánto más puedo soportar, Henry, le dije una noche mientras estábamos acostados en la cama. Tu madre trata esta casa como si fuera su reino y nosotros meros súbditos. Henry suspiró, girando sobre su costado para mirarme. Tiene una personalidad fuerte, claro, pero también es mi madre, Abby. ¿No puedes tratar de ver lo bueno en ella? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de Clara. ¿Qué tal un paseo en coche mañana por la tarde? Solo las chicas y Jem. Podemos aclarar las cosas. Miré a Henry, desconcertada. Tu madre quiere dar un paseo en coche para aclarar las cosas. ¿Qué crees que pretende? No lo sé, Abby, pero tal vez sea una buena señal. Tal vez esté tratando de hacer las paces, sugirió, siempre el optimista cuando se trataba de su madre. Mi instinto me decía que rechazara la invitación, pero contra mi mejor juicio, acepté.
¿Qué era lo peor que podía pasar?, pensé. Poco sabía que estaba caminando directamente hacia una trampa. La noche siguiente, nos abrigamos y subimos al lujoso SUV de Clara. Tem se sentó en la parte trasera, su rostro iluminado por el resplandor de su dispositivo de juegos portátil, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Yo iba en el asiento delantero, nerviosamente jugando con el cinturón de seguridad mientras Clara conducía. Entonces, ¿a dónde vamos?, pregunté, con voz teñida de escepticismo. Solo un pequeño paseo por la ciudad. Es bueno hablar en un ambiente neutral, respondió Clara, con los ojos enfocados en la carretera. ¿Neutral? Desde cuando tu coche es neutral, pensé para mí misma, pero no dije nada, esperando lo mejor. Media hora después del viaje, Clara finalmente rompió el silencio. Abigail, he estado pensando, y se ha vuelto dolorosamente obvio que estás fuera de tu alcance aquí. Perdón, respondí, atónita por la franqueza de su insulto. ¿Me escuchaste? Eres una divorciada con un hijo, tratando de encajar en una vida de la que no sabes nada. Henry merece una mujer que pueda realmente aportar algo valioso a su vida, declaró, como si dictara una sentencia de por vida. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. Miré a Tem por el espejo retrovisor. Se había quitado los auriculares y escuchaba atentamente, con preocupación llenando sus jóvenes ojos. Clara, lo tienes todo mal. Amo a Henry, y él me ama a mí, y Tem es parte de ese paquete, afirmé, con la voz temblando de emoción. ¿Amor? Lo que tú llamas amor, yo lo llamo conformismo, replicó, llevando el coche al costado de la carretera cerca de un tramo de tierra desierta. Creo que es hora de que tú y Tem se bajen y piensen en lo que le han hecho a mi familia. No puedes estar hablando en serio. Hace mucho frío afuera, protesté. Totalmente en serio. Ahora bájense, ordenó, con voz de acero. Miré a Tem, su rostro una mezcla de confusión y miedo, y supe que tenía que protegerlo. Cuando nos bajamos al frío, Clara aceleró, dejándonos abandonados a kilómetros de casa. Comenzamos a caminar, nuestros pasos pesados, cada paso un doloroso recordatorio de la trampa en la que habíamos caído. Pero con cada paso, también sentí una nueva resolución formándose dentro de mí. Clara había jugado mal esta vez, y yo estaba lista para finalmente terminar con este juego. El momento en que las luces traseras del coche desaparecieron en la distancia, la gravedad de nuestra situación se hundió. Estábamos varados en medio de la nada bajo un cielo sin luna, con temperaturas cayendo en picado. Miré a Tem, sus ojos estaban abiertos, una mezcla de miedo e incredulidad. Mamá, ¿por qué hizo eso la abuela? La voz de Tem vacilaba mientras hablaba, su aliento visible en el aire helado. No lo sé, cariño, pero vamos a estar bien, te lo prometo, dije, reuniendo toda la fuerza que pude. Saqué mi teléfono. Sin señal. Por supuesto, Clara había elegido un lugar alejado de la civilización para su cruel plan. ¿Qué camino es a casa?, preguntó Tem, temblando. Estamos demasiado lejos de nuestra casa, pero mis padres viven a unos 8 kilómetros en esa dirección, dije, señalando la carretera que parecía extenderse hacia el infinito. La caminata fue extenuante. Con cada paso, el frío parecía penetrar más en nuestros huesos. No estábamos vestidos para este tipo de clima, no estábamos preparados para esta brutal prueba de resistencia. Un par de veces, Tem tropezó, y cada vez que lo hizo, mi corazón se hundió. No podía evitar pensar en el daño irreparable que Clara estaba causando, no solo entre ella y yo, sino entre ella y su propio nieto. A mitad del camino, las quejas de Tem sobre sus manos frías se volvieron más urgentes. Me duelen los dedos, mamá. Intenté frotarlos, soplarles, hacer cualquier cosa para devolver algo de calor a sus pequeñas manos rojas, pero sabía que estábamos en una mala situación que empeoraba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces distantes de la casa de mis padres parpadearon en el horizonte como un faro en la oscuridad. El alivio que me invadió fue abrumador.
Pero cuando llegamos al umbral y miré las manos de Tem, mi corazón se hundió. Sus dedos tenían un alarmante tono blanco. «Mamá, papá, necesitamos ayuda», grité mientras golpeaba la puerta de entrada. En segundos, estaban allí, llevándonos apresuradamente dentro. Mi madre jadeó al ver las manos de Tem, y mi padre inmediatamente puso en marcha el coche para llevarnos al hospital. Antes de irnos, agarré mi teléfono, finalmente con señal, y marqué el número de Clara. «Esta vez ha sido demasiado lejos», susurré al teléfono cuando ella contestó. «Tem tiene congelación por tu culpa. Voy a denunciarte a las autoridades». Hubo una pausa momentánea en el otro extremo, luego, «No te atreverías». «Oh, sí lo haría, y lo haré». «Esto termina ahora», respondí, colgando. Mientras conducíamos al hospital, mi padre al volante, mi madre consolando a Tem en el asiento trasero, sentí una mezcla de emociones, alivio de haber escapado de una situación potencialmente mortal, enojo hacia Clara por lo que había hecho, pero sobre todo, una nueva determinación. Clara había desatado algo en mí que no había anticipado. Quería romperme, pero en cambio, había fortalecido mi resolución para poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. El olor estéril del hospital era tan inquietante como siempre, pero esta vez iba acompañado de una sensación de urgencia y temor. Tem fue llevado de inmediato a la sala de emergencias, donde el personal médico comenzó a tratar sus manos congeladas. Mis padres se sentaron conmigo en la sala de espera, sus rostros grabados con preocupación y enojo. «Abigail, ¿vas a dejar pasar esto? No puedes permitir que Clara se salga con la suya», instó mi padre, su voz teñida de incredulidad. «No, papá, no dejaré que se salga con la suya. Ya llamé a un abogado. Vamos a demandarla», dije, mi voz llena de nueva determinación. Miré a mi madre. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero también de orgullo. «Bien por ti, cariño. Nadie tiene derecho a tratarte a ti o a Tem así, ni siquiera la familia», dijo. Mi teléfono vibró. Era Henry. «Abby, mi mamá me llamó. Dijo que estás haciendo amenazas». «¿Qué está pasando?» «Las amenazas, como las llamas, son promesas, Henry. Tu madre dejó a Tem y a mí en medio de la nada con temperaturas bajo cero. Tem tiene congelación». «Estamos en el hospital», respondí, mi voz temblando con una mezcla de miedo y enojo. Hubo silencio en el otro extremo, luego, «No puedo creer que haya hecho algo así. Voy al hospital». «No te molestes», espeté, cortando la llamada. Los minutos se convirtieron en horas, pero finalmente, un doctor salió de la sala de emergencias. «Su hijo está estable ahora. Hemos logrado tratar la congelación, pero necesitará atención continua y terapia física. Podría haber daño a largo plazo». Sentí una gama de emociones, alivio de que Tem estuviera bien, pero también una rabia creciente hacia Clara por causar esta agonía en primer lugar. Este era el punto de inflexión. No había vuelta atrás. Cuando regresamos a casa, mi abogado llamó. «Tenemos un caso sólido, Abigail. No solo podemos demandar por angustia emocional, sino también por poner en peligro a un menor. Hagámoslo. Asegurémonos de que nunca pueda hacerle daño a nadie más», dije, resuelta. Esa noche, Clara llamó, con la voz temblorosa. «Abigail, ¿podemos hablar?» «No, Clara, no podemos. Tu tiempo para hablar ha terminado. Nos vemos en la corte». Después de colgar, no sentí ni satisfacción ni victoria. Esas emociones quizás nunca llegarían en una situación tan fea como esta. Pero lo que sí sentí fue empoderamiento. Por primera vez, estaba tomando el control de mi vida, enfrentándome a la tiranía que Clara había impuesto sobre nosotros durante tanto tiempo. El camino por delante era incierto, lleno de batallas legales y probablemente un divorcio. Pero una cosa estaba clara, ya no era la mujer que sería empujada a la esquina, que sería silenciada y maltratada.
Este era mi punto de inflexión, y a partir de aquí, no habría vuelta atrás. La sala del tribunal era un torbellino de tensión, pero mientras estaba allí esperando el veredicto, sentí una claridad que no había sentido en años. Frente a mí, Clara parecía visiblemente angustiada, sus ojos se movían entre su abogado y el juez. Henry también estaba allí, pero apenas intercambiamos miradas. Nos habíamos convertido en extraños unidos solo por los resultados legales pendientes. ¿Tiene la acusación alguna declaración final?, inquirió el juez, con los ojos escaneando la sala. Mi abogado se levantó de su asiento. Su señoría, las pruebas y los testimonios demuestran claramente que la señora Clara Edwards puso en peligro de manera consciente e intencional la vida de Abigail y su hijo Tim. Esto no fue solo una disputa familiar, fue un acto calculado de crueldad que podría haber resultado en una tragedia mucho mayor. La sala cayó en silencio mientras el juez se volvía hacia el abogado defensor de Clara. Su señoría, comenzó, luchando por hacer contacto visual. La señora Edwards lamenta profundamente el estrés emocional que ha causado a su familia, pero insiste en que sus acciones no fueron destinadas a causar daño físico. Eso es irrelevante, interrumpió el juez. La intención de causar daño o no, se causó daño. Las pruebas son claras. Mientras el juez se retiraba a su cámara para el veredicto final, sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Era un mensaje de Henry. ¿Eres feliz ahora? Levanté la vista y capté su mirada. ¿Soy feliz? Mi hijo podría haber sufrido un daño irreparable. Esto no se trata de felicidad, se trata de justicia. Después de lo que pareció una eternidad, el juez regresó. He considerado las pruebas y testimonios cuidadosamente, comenzó, barajando sus papeles. Es la decisión del tribunal que la señora Clara Edwards es culpable de los cargos de poner en peligro a un menor y angustia emocional. Se le condena a 2 años en una prisión federal. La sala pareció tanto tensarse como exhalar al mismo tiempo, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración. El rostro de Clara palideció, sus ojos se abrieron de par en incredulidad. Henry parecía perdido, pero en ese momento, no pude sentir lástima por él. Cuando la gente comenzó a salir de la sala del tribunal, Clara se acercó a mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Abigail, ¿puedes perdonarme alguna vez? Creo que deberías pedirle perdón a Tim, no a mí, respondí fríamente. Pero incluso si él te perdona, las cosas nunca serán las mismas. Has perdido no solo a una nuera, sino también a un nieto. Saliendo de la sala del tribunal, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Esto no era un final feliz, se había infligido demasiado dolor para que la felicidad tuviera un lugar aquí. Pero era un final justo, uno que prometía nuevos comienzos. Esa noche, me senté con Tim y le expliqué que su abuela Clara se iría por un tiempo. ¿Por qué, mamá?, preguntó, sus ojos llenos de preguntas a las que no tenía respuestas simples. A veces, las personas toman muy malas decisiones y tienen que enfrentar las consecuencias, dije, abrazándolo. Mientras lo sostenía, supe que la parte más desafiante de nuestro viaje estaba detrás de nosotros. Era hora de reconstruir y avanzar, no solo como sobrevivientes, sino como guerreros que habían enfrentado a sus demonios y emergido más fuertes al otro lado. Y así lo hicimos. Solicité el divorcio, me centré en la recuperación de Tim y tomé tiempo para sanar. No, las cosas nunca volverían a ser como antes, pero ciertamente podrían mejorar. Y en esa promesa de mejora, encontré mi venganza, mi justicia.